crisis no es migratoria, la crisis es de la gestión migratoria, que no logra responder. Tú puedes dar tu opinión, puedes decir, entre comillas, lo que quieras, mientras no dañes al otro. Cuando hablamos de migración y volvemos al ejercicio de los mitos de la migración, también hay un límite. Es un mundo que está lleno de tantos traumas, de tantos dolores, de tanta desconfianza, porque sentimos que hay muchos peligros alrededor. Esta conversación que vamos a tener el día de hoy tiene muchos matices. Tiene un matiz desde lo profesional, pero tiene un matiz también desde lo personal. Es una conversación que nos mueve a las dos, que nos ha enseñado mucho de nosotras, de otras personas, de otros países, de otros lugares. Hoy vamos a hablar de migración, vamos a hablar de derechos humanos, de lo que significa estar en otro lugar. Bienvenida, Natacha Rojas, a Un País Libre para Mis Hijos. Todo un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es muy importante generar este tipo de diálogos, como decías, poder generar ese punto de encuentro entre lo que trabajamos, pero también lo que somos y la razón por la que trabajamos los temas de migración y derechos humanos en el exilio. Natacha, eres docente, te has vuelto experta en temas de derechos humanos y eso es súper importante. Porque tenemos que contar las historias, tenemos que contar lo que pasa y tenemos que contarlo bien. No solo desde lo que nos mueve, que obviamente es importante, sino también desde eso que nos hace encontrarnos. Y la línea a veces es un poquito difusa, ¿no? Enseñarle a otro sus derechos no siempre es sencillo, porque viene atado además a deberes, que no siempre lo tenemos tan claro. Enseñarle a otro por qué tiene que, o por qué es importante eso que le está pasando a otra persona, por más lejos que crea que esté. Enseñarle a otra persona cómo manejar una situación tan compleja como lo que estamos viviendo en todos estos casos de migraciones forzadas que estamos viendo. No siempre es sencillo. Y explicárselo a los jóvenes a veces es más complejo aún. Como profesora, ¿cómo lo ves? Mira, yo primero creo que el tiempo que tengo en Colombia me ha llevado como en diferentes etapas. También ha sido una etapa de crecer. Yo llegué a Colombia hace 15 años cuando tenía 23 años. Entonces, este proceso, primero como que las etapas migratorias las he vivido también a medida que yo he ido creciendo, he ido madurando, he ido aprendiendo. He ido creciendo profesionalmente con el tema de la migración. O sea, es como una experiencia muy particular y también he ido creciendo con mi experiencia como profesora. Es como de mis primeros oficios cuando llego a Colombia. Es un oficio que es muy demandante. Hoy en día, después de la pandemia, sobre todo, se vuelve un oficio mucho más complejo. Trabajar con personas jóvenes, con tantos cuestionamientos es un reto y es una responsabilidad enorme. Y en un país como Colombia, con tantos problemas y tantas dificultades, lo es aún más. Entonces, es como una experiencia bien particular, pero por mucho tiempo estuve también en la academia, solo en la academia. Disfruto mucho el momento que estoy viviendo porque trabajo en el ejercicio, en la defensa de derechos humanos, pero también tengo ese espacio y lo nutre y lo complementa de una manera que nunca lo imaginé, o sea, poderles contar en primera persona muchas de las cosas, pero también consumir contenido de los que ellos consumen, tratar de entender lo que ven los estudiantes y las estudiantes es muy importante. Yo, por ejemplo, en clase siempre empiezo la primera clase diciéndoles, este es un espacio seguro, aquí no permitimos discursos de odio. Les explico, empezamos la primera clase diciendo qué es un discurso de odio y les digo, no es solamente porque esto es una clase de derechos humanos, sino porque estos son mis valores y son los valores que yo les quiero transmitir. Y quiero que los estudiantes sientan eso en el salón de clase, que hay unos límites a esos discursos, al odio, no aceptamos discursos antiderechos, aceptamos discusiones de posiciones, pero no discursos antiderechos. Pero claro, es muy difícil porque el mundo es un mundo donde valida muchas cosas
y en redes sociales se validan muchos discursos que probablemente están acostumbrados y acostumbradas a validar. Creo que acabas de mencionar algo súper importante y es, podemos tener la conversación, debemos tener la conversación, lo que no quiere decir que esta conversación nos lleve a un ejercicio de odio profundo, que es lo que pasa muchas veces. Cuando hablamos de migración, ese es uno de los grandes dolores. Yo tengo mi lista de mitos con varias cosas y la migración tiene su buena cantidad de mitos. Y muchos de esos mitos nacen del odio que infunden algunas personas, por la razón que sea. Ninguna es válida, eso sí. Pero tener esos aliados en los jóvenes que aprendan la importancia de tener una conversación sin que esto se vuelva una guerra entre tú y yo, tiene muchísimo valor. Es muy importante. No siempre es fácil, pero es muy importante. En algún momento también fui docente en temas de derechos humanos y yo me sentaba con los jóvenes un poco lo que tú decías, esa conversación de, oiga, este es nuestro espacio seguro, acá venimos a aprender, pero también venimos a compartir. Y tu historia es tan importante como la de cualquier otra persona. No siempre contamos la historia desde nuestra historia. En tu caso, eso sí pasa. Tienes 15 años en Colombia. Sí, tengo 15 años en Colombia. Como te mencionaba, claro, mi intención, recuerdo muy bien cuando llegué, ya había salido de la universidad. Cuando yo estaba en la universidad fue todo el movimiento del 2007 de estudiantes, todo el tema del cierre de RCTV. Como viví también en la universidad, pues esa emisión de unas sentencias claves en el contexto venezolano, como que ya se estaba empezando a mover con muchísima fuerza, lejos de imaginarnos lo que iba a pasar años después en el país. Mi intención en ese momento era llegar a Colombia. Yo dije, voy a hacer una maestría mientras la situación un poco se estabiliza en Venezuela. Mi intención era capacitarme, conocer otros escenarios y volver. Esa era mi intención. Terminó la maestría y digo, la situación está como peor, voy a esperar un tiempo más. Empecé como a insertarme laboralmente. En ese momento recuerdo que empecé a hablar de migración. Recuerdo que mi primera ponencia en un espacio académico fue de migración y fue sobre la ausencia de una política migratoria de recepción en Colombia. Y en ese momento lo recuerdo perfectamente que había gente que se reía un poco de lo que estaba hablando porque decían, ¿de qué habla? ¿Qué recepción? Si aquí hay unas visas claramente. Y claro, no estoy diciendo que yo era brillante y sabía lo que iba a venir, pero como lo estaba viviendo, yo decía, aquí hay un fenómeno que no estamos viendo, estaba viendo lo que ya se empezaba a gestar dentro de Venezuela. Era como un llamado en ese momento, pero era un poco señalada como que era exagerada. Estaba hablando desde mis propios privilegios y mis propias afectaciones, lo que estaba pasando en Venezuela, y estaba llena de muchísima frustración porque sentía que no me creían lo que yo estaba contando que estaba sucediendo en mi país. Pero además mencionaste varias cosas, yo creo que me va a explotar la cabeza de todo lo que quiero decir. Mencionaste muchas cosas que son comunes, que se vuelven comunes dentro de esa lista de mitos. Cosas como estás exagerando, es un mito. Tus privilegios es un mito. Yo tengo una conversación siempre sobre ese tema de los privilegios y es, pues, listo. Cuando alguien me dice, es que tú estás hablando desde tu privilegio, definamos privilegio. ¿Qué tengo que haber pasado? ¿Qué tengo que haber vivido para que según tú yo tenga derecho a opinar? Que de una u otra forma tú creas que yo estoy bien porque no me conoces, no sabes de dónde vengo, no sabes lo que estoy viviendo. Y que tú creas que estoy bien no significa no solo que lo esté, sino que no significa que no tenga derecho a hablar. Hay como una lista de cosas, ¿no? Y podríamos sentarnos a hacer, yo le digo, bueno, tengo que haber pasado hambre, check, tengo que haber hecho tal cosa, check, tengo que haberme alejado de mis hijos, check, tengo que haberme deprimido, check. Pero no debería ser esa la lista que nos permita hablar según otra persona.
Y claro, a ti te ven y eres una mujer divina, eres una mujer brillante, eres una mujer que ha logrado cosas importantes, lo que no quiere decir que tu proceso migratorio no haya sido complejo, no haya sido difícil. Tienes derecho a hablarlo, tienes derecho a contarlo, pero también tienes la experiencia como profesional para asumirlo y para decirlo como se debe decir. Bueno, primero te agradezco por todos esos halagos y palabras bonitas que lo que tú dices, la gente no conoce lo que uno puede estar viviendo y a veces un gesto amable ayuda mucho en este proceso. Comparto completamente contigo esta idea claro, es una idea, no sé si se comparte en otras regiones del mundo, pero es una idea como muy latinoamericana, que lo que no se sufre como que no vale la pena, ¿no? Entonces, la vida debe ser sufrida. Y no, yo no creo que la vida debe ser sufrida. De hecho, una de mis razones por las cuales trabajo en derechos humanos y trabajo en migración es porque no, la vida no debe ser sufrida para que sea merecida. Y creo que eso pasa con el tema de derechos humanos y sobre todo con el tema de migración. O sea, tienes que hablar desde la afectación profunda para que tu discurso sea válido y no lo creo. De hecho, ni siquiera creo que yo tenga que ser de ese lugar para yo poder hablar. En muchos casos en derechos humanos hablo de otros países y creo que mi discurso no es menos válido que otros. Y precisamente eso ha sido una lucha constante en el tema de la migración y los derechos humanos, porque además si tienes ciertos privilegios, tienes que sentirte mal porque los tienes. Y yo creo que es al contrario. Yo siento que cuando llegué a Colombia, y sí, llegué con oportunidades, llegué a estudiar en la Javeriana, llegué en ese momento con una tranquilidad para poderlo hacer gracias a mi familia. Al contrario, creo que una de las cosas que me llevó a mí a meterme de cabeza en esto es, producto de esas oportunidades que tengo al llegar, tengo una responsabilidad de poder hablar y acompañar a otras personas. O sea, lo vi fue no como una limitación, sino como una responsabilidad que tenía con Venezuela y con la gente que empezaba a llegar al territorio colombiano. Dijiste otra cosa que me pareció súper valioso y es, llegamos en condiciones diferentes. Yo salí amenazada de Venezuela, yo tuve que alejarme de mis hijos alrededor de 2 años, un poco más, de hecho. Y a Denise, no solo como persona, sino como defensora de derechos humanos, tu voz tiene valor. Es decir, no se trata de lo que tú decías, o sea, como yo llegué en unas condiciones más difíciles y diferentes, tengo más voz que tú, o mi voz pesa más que la tuya, nada más lejano a la realidad. Porque precisamente esto se trata de unir todas las voces, porque todas las voces son importantes. Todos tenemos algo que contar. Todas las historias no son iguales, de eso se trata, contar historias. Y cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, además nos toca contar las historias de otros, porque no siempre el otro tiene la posibilidad de contar su historia, ni vive para contar su historia. Y yo creo que con eso que dices de derechos humanos hay algo bien importante que sobre todo lo trabajamos en clases, se los digo mucho en las clases, y es que cuando una persona decide trabajar en derechos humanos, no puedes conocer el hecho que además de no tener otras personas voces, tampoco tienen el conocimiento a veces para identificar esos patrones de violación de derechos humanos. Entonces yo siempre les digo, les muestro como un montón de mecanismos, les digo, todos esos mecanismos dicen que podemos acceder a ellos sin tener el acompañamiento de alguien especializado. Les dije, pero en la práctica sí. Les dije, una persona que ha sido víctima de violaciones de sus derechos no tiene más que su historia. Les dije, y una historia desordenada por el trauma que ello produce, una historia llena de fragmentos, puede tener pruebas que no sabe que son pruebas. Entonces yo siempre les digo, si ustedes se van a dedicar a esto, su trabajo es tener la sensibilidad para poder escuchar una historia, reconstruirla, darle cronología, levantar las pruebas que probablemente la persona tiene e identificar esas violaciones de derechos que probablemente una persona en su día a día no lo ha visto. Y creo que ese es el punto de encuentro precisamente entre todas las experiencias, o sea, cómo unimos como nuestra experiencia en la vida, pero nuestra experiencia profesional y nuestra experticia para poder todas las personas andar y luchar en una misma dirección.
Vamos a entrar en una materia diferente. Vamos a hablar de ese lado profesional del activismo de Natacha. Hablamos con la Natacha docente, hablamos con la Natacha migrante, pero Natacha también es activista. No solo porque trabaja en una organización importante a nivel mundial, sino porque el activismo se vive. Te despertaste un día y dijiste, quiero trabajar con organizaciones de derechos humanos. Te despertaste un día y dijiste, quiero ayudar. ¿Qué pasó con Natacha ese día que tomó la decisión de ser la mujer que es hoy, con la experiencia que tiene hoy en la defensa de los derechos humanos? Bueno, primero quiero confesar algo, y es que el año pasado, precisamente en una presentación del libro que hicimos, el post que publicaba una organización decía: defensoras de derechos humanos se reúnen para. Cuando yo lo leí, lo que salió de mi boca en mi casa fue: pero yo no soy defensora de derechos humanos. Y como que yo misma hice una pausa. Todo el mundo sabía menos tú. Claro, parece que yo no había... O sea, porque yo decía, ser una persona defensora de derechos humanos es una cosa demasiado grande, llena de unas responsabilidades profundas, con una voz de autoridad. O sea, como que yo veo una cosa muy lejana. Y creo que ese día fue el primer día que hice reflexión, yo creo que eso fue hace menos de un año, donde dije, sí, creo que las personas defensoras no son todas iguales. Creo que hacemos defensa y activismo desde diferentes puntos, e hice esa misma reflexión con el feminismo también. Yo hoy me considero una mujer defensora de derechos humanos, activista y feminista, desde la diversidad que también hay en el feminismo, ¿no? Porque el feminismo no es uno solo. Y ahí empecé a echar para atrás precisamente a tu pregunta, y es, en mi familia, yo estudié ciencia política. En mi familia no hay absolutamente nadie que haya estudiado algo ni siquiera cercano a ciencia política. Nadie nunca lo entendió. No sé tampoco de dónde me sale, pero desde que estaba en el colegio, o sea, como que recuerdo ver ciertas cosas en las dinámicas sociales que me llamaban mucho la atención. Y cuando estaba en la universidad, pues claro, yo creo que por supuesto me tuvo que haber calado el contexto en el que estudié, el contexto universitario. Como te decía, 2004, 2005, 2006, 2007, un contexto muy convulsionado, un contexto donde los jóvenes universitarios tuvieron un protagonismo en todo lo que venía pasando en el país. Creo que eso me movió muchísimo al tema. Empecé desde la universidad como a trabajar algunos temas, pero lejos de imaginarme que eso era lo que iba a hacer. Me gustaba mucho en ese momento el derecho tributario. Yo estaba haciendo doble carrera. Yo decía, bueno, yo creo que el tema tributario... Y me sigue Los números son mucho. lo mío. Sí, yo me veía en otra cosa. Y la migración fue lo que me cambió. O sea, a pesar de que tenía como esa semilla, la migración fue determinante. Yo probablemente, si me hubiese quedado... otra historia tendría, yo creo. Digo, no sé, puede que finalmente hubiese terminado en el activismo y la defensa de los derechos humanos, pero la migración para mí fue determinante para decir, a esto me tengo que dedicar. Yo creo que todos tenemos algo que nos hace clic para tomar esa decisión, ¿no? Y tú mencionabas algo que me pareció muy bonito, y es como, o sea, me di cuenta de que había cosas años antes y atrás, más chiquita, que me movían. Tal vez no a tomar una acción muy grande, o no, tal vez no tomar una decisión muy grande, pero me movían. Y me hiciste recordar que, imagínate, yo estaba en preescolar. Yo siempre he sido re nerd, siempre. Yo aprendí a leer, a sumar, a restar y a escribir a los 4 años. Y yo llegaba al preescolar a enseñarle a mis compañeros. Y entonces un día las profesoras llamaron a mi mamá para decirle que era mejor que me pasaran a primer grado, porque pues les estaba quitando el trabajo. Pero para mí era importante, porque era como, si yo pude, ellos también pueden. Y creo que ese, si yo pude, ellos también pueden, me ha acompañado toda la vida. Me vuela la cabeza la injusticia. Es algo que se ha quedado conmigo toda la vida. Yo tuve mi primer hijo en el 2005. Tú estabas saliendo de la universidad a los 23 años. Yo estaba en la universidad en ese momento también. Y a mis 23 años yo estaba embarazada de mi primer hijo. En 2007 nace mi segundo hijo. Y mi detonante definitivo para tomar acción fueron mis hijos.
De ahí nace un país libre para mis hijos. Pero creo que todos tenemos ese clic que nos mueve a ayudar a otro. Y lo que tú decías, súper importante. No siempre sabemos cómo vamos a ayudar al otro. Si usted está estudiando, si se está preparando, tiene más herramientas que otras personas. Y eso es muy valioso. Pero no dejemos de ayudar porque no sabemos siempre cómo. Busquemos a la persona, busquemos a la Natacha de su universidad, busquemos a su compañero que tal vez ha investigado un poco más cómo ayudar a otra persona. No tenemos que saberlo todo. Sí, y en este mundo como el activismo, y también lo he dicho en otros espacios y lo trabajo mucho también con los estudiantes, es el mundo de los derechos humanos es un universo tan grande que es imposible que haya una persona que pueda manejarlo todo, que pueda conocerlo todo. Y yo creo que el mundo en general, en todas las áreas del conocimiento, la tendencia es hacia la especialidad. Y creo que un mundo, y eso no quiere decir que no podamos incursionar en diferentes temas, por supuesto, pero el mundo empieza a hacer eso para hacer un mundo más colaborativo. Ese sería como el siguiente paso, que tengamos diferentes formas de aproximarnos a los temas y podamos generar espacios de conversación, que creo que ese sigue siendo una piedra en el zapato en este momento. Y sobre todo en el activismo y la defensa de los derechos humanos, es un mundo que está lleno de tantos traumas, de tantos dolores, de tanta desconfianza, porque sentimos que hay muchos peligros alrededor y de tantas emociones y de tanta pasión que es difícil a veces llegar a generar acuerdos y entender que cada persona conoce un pedacito y haciendo como ese ejercicio en conjunto es válido. Y algo que se trabaja hoy mucho es, si así sean unas personas especialistas en el tema, necesitan también de quienes viven el día a día, de quienes son víctimas, de quienes están en terreno, y digamos que en ese ejercicio en conjunto es que podemos realmente construir unas sociedades mucho más inclusivas y mucho más seguras. No hay forma de defender los derechos humanos de nadie si no trabajamos en equipo. Y lo acabas de decir muy bien. Cada quien tiene una habilidad distinta y es necesario en todo el ejercicio de defensa de los derechos. Todos los eslabones son importantes. La Natacha que no se creía defensora de derechos humanos es importante en esta conversación. Cuando llegas a la universidad por primera vez como docente, ¿qué sentiste cuando viste a los estudiantes? Porque además llegaste muy joven también, entonces eras una más, solo que con una responsabilidad distinta. ¿Qué sintió Natacha en ese momento? Y creo que esa reflexión también la hacía en el tiempo post-pandemia, cuando volvimos a la presencialidad, que como por primera vez caigo en cuenta que ya ahora sí hay una diferencia, hay un gap ahí generacional que no lo sentía antes, ¿no? Antes era mucho más cercana en edad a los estudiantes, pero volvemos a lo mismo. La migración creo que a mí me dio una sacudida muy grande. Ya había vivido un proceso de migración interna de manera voluntaria. Yo me fui a estudiar a otra ciudad. Fue mi primera experiencia viviendo sola. Tenía 17 años cuando me fui para la universidad y ya ahí como que había empezado a aprender cosas, pero migrar yo creo que fue lo que definitivamente me cambió la vida entera. Y cuando llegué, primero como que no, volvemos al mismo, como que no me lo creía. Yo decía, bueno, ¿yo qué puedo dar de valor en lo que voy a hacer? Recuerdo que le dedicaba, y todavía a veces me pasa, ¿no? Le dedico más tiempo a la preparación de la clase que lo que dura la clase. Y siempre con ese temor de qué puedo hacer de manera responsable. O sea, siempre me cuestiono mucho como de los daños que uno pueda causar en un entorno. Entonces creo que en ese momento sentía como mucho temor de cometer errores. Creo que también el tiempo le enseña a uno que los errores se pueden cometer, se pueden reparar y no pasa, si no le estás haciendo daño real a otras personas, se puede reparar muchas cosas. Y el salón de clase es, o sea,
yo me divierto muchísimo con los estudiantes. Ya hoy en día voy mucho más relajada. Tengo mi clase perfectamente estructurada y preparada, pero voy muchísimo más relajada de lo que iba en ese momento. Ahora que mencionas lo de el actuar sin hacerle daño al otro, ese es el límite. En absolutamente todos los derechos contemplados, ese es el límite. Cuando hablamos de libertad de expresiones, tú puedes decir, tú puedes dar tu opinión, puedes decir, entre comillas, lo que quieras, mientras no dañes al otro. Cuando hablamos de migración y volvemos al ejercicio de los mitos de la migración, también hay un límite. Y es, tú puedes estar de acuerdo o no con el migrante y la razón por la que él migró. Cuando tú cruzas el límite y le haces un comentario bastante fuera de lugar a una persona que así ha sufrido la migración, estás vulnerando a la otra persona. A veces los migrantes nos volvemos números nada más. Y hay números importantes y los números son importantes. En Amnistía Internacional, que es la organización que te cobija en este momento, lanzaron un informe sumamente importante hace poco tiempo. Y una de las cosas que era como, oiga, dentro de las alertas que tenemos en la región, la migración es sumamente importante tenerla en el radar. No solo somos números, pero los números cuentan. Háblanos un poco, Natacha, de esa parte de vivir la migración en números y por qué es tan importante. Como te mencionaba, cuando llegué a Colombia ya estaba buscando poner el foco en el tema migratorio. Cuando yo llego, en su mayoría éramos estudiantes. Yo creo que muchísimas personas llegaban con la misma idea: voy a irme a estudiar, a preparar. Y me devuelvo. Mientras la situación se estabiliza y me devuelvo. Y muchas personas, para mí lo difícil ha sido en el proceso migratorio que esa gente con la que hice amistad en aquel momento, muchísima gente se fue de Colombia. Y hoy siento que esas generaciones que llegamos hace 15 años, muchas terminaron yéndose de Colombia porque Colombia no era un país que les acogía y que les hacía sentirse con seguridad. O sea, Colombia sí cometió muchas fallas en el proceso por inexperiencia, porque no se imaginó que el fenómeno iba a tener la magnitud que iba a tener. Y eso, creo que haber vivido como esas etapas de cerca, cuando los números empiezan a ser del tamaño que conocemos, cuando yo misma empiezo a ver a la salida de Bogotá, cuando yo misma empiezo a ver en Cúcuta, porque mi familia vive en la frontera, la gente caminando, es el punto donde digo, bueno, aquí algo está pasando y los números también empiezan a importar, como la magnitud del fenómeno. Y eso es algo que precisamente se dice en el informe. El fenómeno de la migración es un fenómeno que nos acompaña a la humanidad desde su propia historia. Incluso yo siempre le digo a otras especies también. De acuerdo. Es parte de la movilidad por supervivencia, es un fenómeno natural. Lo que no es natural, lo que no es parte son las respuestas que hay. Y por eso, repito en todos los espacios, la crisis no es migratoria, la crisis es de la gestión migratoria, que no logra responder y que cuando ahora, lo que decimos en el informe, ahora en el último año, las respuestas tienden a ser medidas mucho más autoritarias, de fronteras militarizadas y una visión mucho más de securitización, pese a que tuvimos un par de años donde pensábamos que los países estaban siendo un poco más amables en sus políticas y mucho más flexibles en sus políticas. Colombia en algún momento fue un ejemplo de país de acogida, porque las medidas que se tomaron en esa ocasión estaban enfocadas a ayudar y no solamente a mitigar. Y digamos que no tuvimos la misma respuesta de la gran mayoría de los países del mundo. Tomar medidas extraordinarias para solventar lo que estaba pasando fue sumamente importante en ese momento. Y creímos que se iba a mantener y creímos que iba a durar más tiempo y creíamos que eso iba a pasar. Pero las dinámicas de los países cambian.
Muchas personas hoy logran trabajar en Colombia gracias a las medidas que se tomaron en ese momento. Se están intentando tomar otras medidas, no todas tan amigables con el migrante. Como activista, ¿cómo ves esa situación? Mira, yo a veces, con todo lo que está sucediendo a nivel regional, pienso, vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde mis propios privilegios, la tranquilidad que me da tener el estatus que tengo, como ponerme en esa otra circunstancia. Digo, ¿quién puede construir realmente una vida con tanta incertidumbre? Y estamos muy sujetas, todo el proceso de migración, a las dinámicas volátiles de los gobiernos y no más de políticas de Estado. Y algo que precisamente nos costó mucho, y yo pensé, creo que fui bastante ilusa o ingenua en creerlo, es que nos costó muchísimo hacer entender que la migración venezolana no era una migración económica. Era una migración que venía por ese contexto que ya después le pusimos nombre, de esa emergencia humanitaria compleja, que es un factor expulsor de esta magnitud de personas en condición de vulnerabilidad que necesitan protección y que así está establecido. Eso nos costó muchísimos años. Yo siempre lo nos repetía sigue costando. mucho. Y por eso digo, creo que fui muy ingenua al creer hace un par de años y decir, por fin nos entendieron, por fin se dieron cuenta que no son migrantes económicos, por fin se dieron cuenta que necesitaban medidas extraordinarias, que el marco jurídico no era suficiente. Creyendo tal vez, y por eso digo, cayendo en una ingenuidad, que tal vez esto podían convertirse en políticas de Estado y que podía ser un poco contagioso a la región. Y duró muy poco. Duró muy poco el proceso, duró muy poco esas iniciativas y hoy siento que la conversación regresó a solicitudes primarias. Ay, Dios. Yo no sé si recuerdas, el año pasado estábamos hablando de seguridad social, de acceso a pensión, cómo vamos a hacer que es una población que se está empezando a envejecer, acceso a servicios financieros. Incluso en la discusión de acceso a servicios financieros ya estábamos hablando de cómo acceder a líneas de crédito. Habían unos programas sobre crédito a viviendas. Es decir, ya estábamos en una conversación, creo que en un siguiente nivel. Ya esto había avanzado. Hoy podemos decir que la conversación vuelve otra vez a lo primario. Y es no expulsión, no deportaciones, no violación de derechos humanos a personas migrantes y por lo menos permítanos unas vías básicas y sencillas de poder acceder a regularización. Me pidieron un video ayer, esto no va a salir el mismo día que grabamos, pero me pidieron un video ayer contando esa diferencia entre ser migrante, o sea, porque hay muchas personas no entienden ciertas diferencias y para eso estamos nosotros, para explicarlas. Entonces, ¿todos los migrantes son refugiados? No. ¿Todos los migrantes son asilados? No. Y no tenemos tan claras esas diferencias. Y cuando hay una crisis como la venezolana, el migrante no es solo migrante. Tú lo acabas de decir. Hay unos niveles de protección adicional que se necesitan porque tú no estás viajando por placer, tú no estás viajando a estudiar, tú no estás viajando porque encontraste un trabajo en otro lado, estás saliendo de tu país para sobrevivir. Y para sobrevivir tienes que tener unas condiciones mínimas. Y sabemos que no todos los países están preparados, pero también sabemos que no todos los países entienden, tú lo decías ahorita súper claro, me sentí ilusa porque dije, ya por fin nos entendieron. No, todos nos han entendido, pero además no todos quieren entendernos. Y lidiar con eso es muy complejo, es muy difícil. Y por ejemplo, lo que mencionabas, creo que un informe que sale la semana pasada de ACNUR sobre la condición de refugio en el mundo, un poco alrededor del 20 de junio, del Día de las Personas Refugiadas, causó confusión frente a esto, ¿no? Y es, por un lado, con lo que mencionas de los países que no quieren entender, a veces digo, bueno, si incluso faltan a sus propias responsabilidades internacionales con sus propios nacionales, ¿qué podemos esperar?
con otros. Pero ahí vuelvo con el mismo tema, lo digo en muchos espacios, es que aquí no estamos pidiendo un favor, aquí estamos exigiendo algo que está establecido y que es parte de los estándares internacionales de derechos humanos, es decir, es parte de unas reglas mínimas que deben cumplir todos los estados, como por ejemplo, no se pueden hacer expulsiones que se hacen, pero cuando se hacen hay una violación a una norma. Y el informe generó muchas confusiones porque, claro, el informe dice hay casi 6.5 millones de personas venezolanas refugiadas. La gente dice, pero ¿cómo así que hay 6.5? Si a mí me están diciendo en otro lado que hay menos de medio millón. Y ahí es donde lo que estamos conversando. Una cosa es lo que jurídicamente debería reconocerse, que deberían ser estos casi 6.5 millones de personas refugiadas, y otra cosa es lo que en la práctica los estados han hecho, que es menos de medio millón de personas reconocidas como refugiadas en los países. Pero además hay otro tema súper importante en esta conversación, y es que los migrantes no pedimos, llego a otro país, manténme. O sea, necesito las herramientas básicas para poder trabajar, para poder ser productivo. Y hay todos los estudios que quieran las personas que demuestran que las migraciones ayudan a los países de acogidas cuando tienen las condiciones básicas para poder trabajar y ser productivos y lograr ese aporte a la economía del país que además normalmente lo necesita. No pedimos eso, exigimos derechos, pero dentro de esas exigencias no está, me voy a quedar acostado, no voy a hacer nada. Y es muy importante que la gente entienda eso. Sí, y es que yo creo que hay un imaginario sobre lo que es una persona refugiada, que eso no quiere decir que no hayan contextos, como contextos de guerras muy crudas como las que estamos viviendo también en otras latitudes, donde son personas que necesitan llegar, necesitan ser acogidas en ese momento, necesitan alimento, necesitan salud, necesitan protección, pero eso debe entenderse como que es una primera etapa. En Colombia vivimos como ese modelo combinado por varios años y llegaban personas en condiciones de vulnerabilidad extrema, con enfermedades gravísimas, mujeres embarazadas en las últimas semanas de gestación que requieren protección inmediata, pero eso no quiere decir que las personas, como bien tú lo acabas de decir, quieran quedarse en ese sistema de protección el resto de su vida. Lo que necesitan es un refuerzo en sus derechos, un refuerzo en sus condiciones y acompañado de eso unas medidas de regularización que me permitan poder insertarme de manera segura y efectiva a los lugares de acogida. Y como tú bien lo dices, hay estudios sobre ello, hay un estudio sobre el Banco Mundial en el caso colombiano, cuánto ha retornado cada persona migrante venezolana después del proceso de regularización. Y los aportes son enormes a la economía colombiana. Creo que en Chile también hace poco sacaban un informe de eso. En España hablaban de un informe sobre los problemas que tenían del crecimiento demográfico y gracias a la población migrante van a tener una población de relevo. Entonces, digamos que hay, como lo que tú dices, hay mucha confusión con ese imaginario de lo que es una persona refugiada, que es una persona que viene a demandar el resto de la vida de recursos, y eso no es así. Definitivamente no es así. Trabajamos cuando se puede, porque eso es importante. Digamos que volvemos otra vez a la historia de los mitos. Dentro de los mitos están, no, es que llegan a quitarnos el trabajo. Acá en Colombia hemos escuchado cosas como, es que a los venezolanos les dieron cédula. Señoras y señores, es el momento de aclarar esto. Es imposible. Simplemente es imposible. A los únicos venezolanos a los que le otorga cédula el Estado colombiano es a los que son hijos o nietos de colombianos, es decir, son colombianos. Los procesos de regularización en los países normalmente no son tan sencillos como la gente cree. ¿Le dan visa a todos? No. Y Colombia es un país estricto con las visas, con la otorgación de los distintos canales que tienen, además, las distintas figuras que tienen. Es un país realmente estricto con eso. Esto se los digo también como parte de tranquilidad, no le estamos dando papeles a todo el mundo, no. Pero en las condiciones en las que estamos migrando los venezolanos, sí es importante que existan esos canales de regularización. Volvemos a lo que decíamos ahorita, para ser productivos, para sumarle a la economía del país, para ayudar a construir este país juntos. Pero
Definitivamente hay muchos mitos que nos toca derribar. Es una tarea larga, compleja, pero que tenemos que seguir dando. Retomo mi pregunta como activista. ¿Qué significa para Natasha cuando escuchas a las personas hablar de la migración de esa forma, como migrante y como activista? Creo que siempre tengo dos momentos. Siempre que escucho estos comentarios sumamente dolorosos, tengo un primer momento donde lo admito y siempre lo digo, como que me hierve la sangre, como que siento que todo me sube y me vuelve a bajar. Son momentos de reacción donde he aprendido algo que hablábamos hace un momento fuera de los micrófonos, donde el tiempo me ha ayudado a decir, no es el momento de hablar, respira y responde. Claro, cuando son espacios sociales, espacios mucho más pequeños, dejo ir pasiones y respondo, creo que más desde el activismo, más desde mis experiencias personales, sobre todos estos discursos de odio que lamentablemente se siguen dando. Y a mí lo que me sorprende es que la gente incluso sabe que soy venezolana, pero he recibido muchas veces el comentario, tú eres de los venezolanos de antes, no pareces venezolana. Yo no sé por qué esa frase es una de las frases que más me ofende. No pareces venezolana, porque es como, según tú, cómo debo lucir, cómo debo hablar y qué debo hacer. Y me parece que detrás de esa frase hay una profunda expresión de xenofobia, ¿no? Entonces creen que además yo voy a validar discursos de este tipo. Ya en otro tipo de escenarios, como que tengo primero esa reacción como más visceral, la he aprendido a controlar para poder responder con datos, poder responder con obligaciones de los estados, y casi siempre cierro con esto. No es un favor que le estamos pidiendo a los estados, es una exigencia de unas responsabilidades internacionales previamente adquiridas. O sea, aquí yo no estoy pidiendo nada más y yo aquí no estoy pidiendo favores. Pasaba mucho antes con los temas de cooperación, que había el mito que venían las personas migrantes a quitar recursos de las políticas públicas previamente asignadas. Entonces creo que ya de mi parte ya más profesional y ya no tan visceral en la respuesta, los datos, tener como el conocimiento de tantas experiencias ayuda, y volver a lo mismo. Yo no estoy pidiendo un favor, yo no estoy rogando, yo no estoy esperando que las personas reflexionen necesariamente desde la empatía, sino estoy exigiendo unos mínimos que están establecidos en leyes internacionales y en normas internacionales. Yo he sido visceral. He aprendido a irme controlando a veces. A mí me gusta contar, no porque me guste la historia, sino porque me parece importante contarla. Algo que tú acabas de decir. Y esa frase de no pareces venezolana, a mí también me indigna. Además, las dos somos venezolanas, físicamente somos bien diferentes, hablamos diferente. Así que, ¿qué se supone ser venezolano? Pero hay una historia me invitaron a dictar una conferencia. Y justo antes de subirme, una de las personas como anfitrionas del espacio empezó a hablar de los venecos. Y vinieron tal cosa y hacen esto y entonces a robar, y es que toda la lista también de mitos negativos en relación a los venezolanos. Y yo me quedé callada, yo dije, lo voy a dejar rodar. Y cuando terminó de hablar, ya yo me tenía que subir a la tarima. Cuando me estaba subiendo le dije, oye, por cierto, yo soy venezolana. Denise, pero tranquilo, ya dijiste todo lo que tenías que decir. Y me subí, dicté mi conferencia, y cuando me bajé, pues obviamente seguía súper apenado y le dije, tranquilo, ya tú dijiste todo lo que tenías que decir. No hay disculpa que valga después de eso. Y no está bien cuando la gente se siente cómoda diciendo todas las barbaridades sobre los migrantes y sobre los venezolanos delante de nosotras, porque supuestamente no tenemos cara de venezolanas. No está bien. Y a veces respondemos no tan simpáticamente, dependiendo del espacio. A veces nos toca hacer un poco más comedias, pero también lo hablábamos fuera de la grabación. Hay conversaciones que tenemos que dar. Hay momentos en los que no podemos quedarnos calladas. Y no solo desde el trabajo. O sea, lo hacemos, de hecho, en nuestro día a día.
Hay algo que creo que al principio, cuando era más joven, me pesaba y era ser incómoda. Me pesaba mucho. Hoy no quiero decir que lo disfrute, porque a veces es muy doloroso. Yo voy a confesar a veces es muy doloroso, a veces me saca muchas lágrimas, como en esos espacios, pero creo que uno aprende a que hay relaciones sociales y humanas que no valen la pena. Me he vuelto, sí, más radical. Sí, lo puedo decir, me he vuelto más radical. Lo que tú decías, yo no acepto, y en espacios donde recibo ese tipo de comentarios son espacios que cierro, que sigo discutiendo y sigo diciendo porque es mi función, es mi responsabilidad, y lo repito, yo siento que es mi responsabilidad, pero socialmente ya no me agoto en ciertos espacios porque ya no permito como ese tipo de discusiones, ese tipo de espacios. No recibo tampoco, y no solamente contra la población venezolana, en general. Siento que ya socialmente hay espacios donde no, digo aquí no, y prefiero cerrar cada vez más mi círculo, diferente a los espacios profesionales. Los espacios profesionales sí creo que hay que ir precisamente, no hablar con la gente que te va a validar todo el tiempo. En los espacios profesionales creo que precisamente hay que ir a hablar a esos espacios donde nos van a decir cosas diferentes, donde la gente no comparte los mismos valores, porque precisamente esa es la misión y esa es la responsabilidad. Natacha, vamos a ir cerrando esta conversación. ¿Qué mensaje le quieres dar a las personas que te están escuchando? Bueno, creo que un doble mensaje. Un doble mensaje. A la población venezolana en general, también caímos a veces en un mito donde nos empezamos a dividir sintiendo quién la estaba pasando peor, el que se quedaba o el que salía. Yo decía, no puedo creer en la discusión que estamos cayendo. Aquí esto no es una competencia de sufrimientos, por el contrario, es una lucha de unir esfuerzos, tanto quienes están afuera como quienes estamos dentro. Yo me acuerdo que muchas veces he recibido ese comentario de tú ya te fuiste, no tienes autoridad para hablar. No, tengo la misma autoridad, puede que haya cosas que no esté viviendo, pero tengo la autoridad también para hablar desde afuera, a veces incluso para ver las cosas desde otra perspectiva, cuando uno no está allí sufriendo, por ejemplo, sufriendo un desabastecimiento de combustible, para ver otro tipo de escenarios. Y creo que son discursos que se complementan y son narrativas que se complementan. Entonces, a la población venezolana en general, no estamos haciendo una competencia a quién la pasa peor o quién tiene más autoridad para hablar. A veces desde afuera tampoco entendemos dinámicas que ocurren en Venezuela, ¿no? La gente juzga mucho diciendo, hay fiestas, hay celebraciones. Sí, la gente tiene que continuar con su vida. Y eso también es parte de la salud mental para poder resistir ese contexto. Ese es como mi mensaje a todas las personas venezolanas que estamos en esto. Y a las comunidades de acogida, volvemos a lo mismo. La información es fundamental, conocer datos, informarse, tener mucha responsabilidad sobre lo que decimos, porque hoy en día, así no tengamos un puesto en función pública, un puesto de elección popular, cada cosa que decimos y publicamos en redes sociales trae una responsabilidad. Y si no es suficiente el argumento de la empatía, entonces apelemos al argumento de la responsabilidad. Yo quiero dedicarle este episodio a Juan Carlos Villegas. Tú no conoces a Juan Carlos Villegas, pero Juan Carlos Villegas hacía parte de la red Nueva Esparta de Amnistía Internacional en Venezuela, que era la red que yo coordinaba. Y él fue el que diseñó este logo de Basta de Balas, que ha recorrido el mundo entero con Amnistía Internacional. Lo que significa que no importa el lugar en el que estés, no importa que estés en una isla como nosotros estábamos en ese momento en Venezuela, tu voz cuenta. No importa lo que estés haciendo en este momento, significas y tienes poder a la hora de comunicar. Y también nos lleva a lo que hablábamos casi al principio de esta conversación, y es, todos tenemos una misión diferente dentro de la defensa de los derechos humanos. Juan Carlos diseñando, nosotras en otros niveles, algunos educando, otros documentando, otros, no sé, todos somos importantes en esta conversación. Y más allá de trabajar en una de las organizaciones más importantes que tiene este planeta en la defensa de derechos humanos, eres un activista de corazón.
Y eres una de esas personas que necesitamos como ciudadanos que hagan parte de esta conversación. Así que, Natacha, muchísimas gracias por ser parte de esto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por regalarnos tu yo migrante, tu yo profesional, tu yo activista, tu yo mamá, que no hablamos de eso, pero eso hace parte de Natacha hoy. Así que gracias. No, muchísimas gracias a ti nuevamente. Estos espacios siempre, además de llevar información y ser importantes, son también una curita para el alma.